El secreto del rey Salomón que intentan ocultarte hasta el día de hoy. Un manuscrito entre las cenizas. No buscabas nada en concreto. Como la mayoría de las cosas que te cambian la vida, llegó disfrazado de casualidad. Uno de esos días en los que solo querías escapar del calor sofocante de la ciudad, entrar en un edificio genial y fingir que sabías más de historia de lo que realmente sabías. La biblioteca en ruinas del sur de España parecía perfecta para eso. Sin turistas, con ese olor casi relajante a libros carbonizados y moho antiguo. Caminas con cuidado sobre los mosaicos agrietados del suelo, como si entraras en un lugar sagrado, o en una trampa barata de Indiana Jones. Y entonces, entre las cenizas y los trozos de madera, algo brilla bajo una losa de mármol caída. Un cilindro plateado con las tallas casi borradas. Lo abres, por supuesto. Dentro, un pergamino. Antiguo, frágil, pero legible. Lo curioso es la escritura. Una mezcla de árabe clásico y hebreo antiguo. Ya sería bastante extraño, pero lo más curioso es la palabra que se repite casi obsesivamente. Sheliv, que, según su aplicación de traducción no oficial, significa algo así como reflejo absoluto, o más intrigante, espejo que muestra lo invisible. Y luego, allí, en la esquina inferior derecha del pergamino, casi como un garabato que distrae, un sello en miniatura, una estrella de 6 puntas, no exactamente igual al símbolo de David, pero con pequeños trazos adicionales, un símbolo atribuido al llamado Anillo de Salomón. Te sientas en una roca cubierta de líquenes y empiezas a reflexionar. ¿Por qué estaría esto aquí, entre los escombros de una biblioteca musulmana del siglo XII? ¿Será un error garrafal de archivo? ¿O el resultado de siglos de escondites improvisados? Un dato histórico puede ser útil. Se cree que durante la reconquista de la península ibérica, manuscritos sagrados de judíos y musulmanes se ocultaron en lugares insospechados para evitar la destrucción de las tropas cristianas. Quizás lo que usted encontró forme parte de ello, pero esa explicación parece incompleta. El pergamino está notablemente bien conservado para su antigüedad, y la plata del cilindro aún brilla. No es solo arqueología, es como si alguien quisiera que lo encontrara ahora. Mientras hojea el pergamino con más cuidado, algo llama su atención. Un pasaje escrito con más firmeza, como si el escriba tuviera prisa o miedo. Nadie debe encontrar el espejo antes de la última luna. Salomón sabía demasiado, y pagó el precio. La última luna. Ya estás pensando en simbolismo místico, fases lunares, y quizás incluso en cómo todo esto daría para una gran serie en streaming. Pero antes de que puedas profundizar más, oyes un ruido proveniente del fondo de la biblioteca. No es el tipo de sonido que esperarías de unas ruinas. Es metálico, como una llave girando lentamente. Una curiosidad curiosa. Existe una teoría, muy poco confirmada, por cierto, que sostiene que los manuscritos más importantes de las cortes andaluzas no fueron custodiados por escribas, sino por guardianes ciegos. Hombres que memorizaban todo el contenido y lo transcribían solo cuando consideraban oportuno. Dicen que aún existen, esperando, con la mirada límpida y la memoria afilada como una daga. Los historiadores aún debaten si esta figura de los guardianes ciegos es real o legendaria. Pero en este punto, uno empieza a preguntarse si, accidentalmente, activaste algo que estos guardianes intentaban mantener latente. ¿Quizás un mecanismo? ¿O solo tu imaginación agotada? El manuscrito termina con un símbolo similar al anterior, pero ahora acompañado de una línea en español arcaico. La llave no es metal, es sonido. La llave no es metal, es sonido. Te levantas, sosteniendo el cilindro. La brisa entra por una ventana rota, y las cenizas danzan en el aire como si hubieran ensayado una coreografía antigua. Aún no lo sabes, pero tu próximo paso será guiado por un sonido que ni siquiera sabías que oíste. Todavía.
Por ahora, sales de la biblioteca con el cilindro escondido bajo la camisa y la incómoda certeza de que acabas de aceptar una invitación que nadie te ha extendido jamás. El sonido de las llaves en Córdoba. Sigues el sonido, o la ausencia de él. Es curioso cómo el silencio a veces parece contener una sola nota grave que vibra entre los huesos de tu cara. Esta sensación te acompaña a Córdoba, en uno de esos viajes en los que no sabes si estás explorando un misterio ancestral o simplemente escapando de las facturas, la rutina y el algoritmo de las redes sociales. Córdoba tiene esa belleza que se toma su tiempo. Las calles estrechas, los patios con flores de un brillo impactante, las campanas lejanas y, por supuesto, la mezquita catedral. Un lugar donde las capas del tiempo se han acumulado como pasteles mal cortados, musulmanes, cristianos, históricos. Entras allí medio distraído, con el pergamino escondido en la mochila, como quien carga con un secreto cuyo peso aún no comprende. Lo que buscas, sin embargo, no está en las zonas iluminadas. Te atrae una pequeña escalera lateral, casi oculta tras un tapiz. Conduce a algo que el guía turístico jamás mencionaría. Una cripta que, si esto fuera una película, tendría un cartel intermitente que dijera, no deberías estar aquí, pero lo harás, porque ahora es demasiado tarde para volver atrás. Abajo, se percibe un fuerte olor a tierra húmeda y metales antiguos. Y en el centro de la habitación, quizás una antigua cámara de oración o una tumba noble, se encuentra lo inesperado. Un pilar caído, cubierto de símbolos tallados. El más común, la estrella de 6 puntas con líneas curvas en las esquinas. Pero aquí aparece un nuevo elemento. Ondas dibujadas alrededor de la estrella. Sonido. Vibración. Decides sacar el cilindro de tu mochila y acercarlo a la roca. Y entonces ocurre algo extraño. Un leve zumbido. Apenas audible. El cilindro vibra, como si algo en su interior se despertara. Ya no puedes fingir, sea lo que sea, está reaccionando al entorno, o a ti. En la pared opuesta, una inscripción en latín mal conservada. Audi et nocebis, veritas habet vocem. Escuche y le haremos daño. La verdad tiene voz. Tragas saliva con dificultad, en parte por miedo, en parte porque olvidaste comer el almuerzo. ¿La curiosidad del día? Existen registros oscuros, casi folclóricos, que afirman que Salomón usó dispositivos sonoros para escuchar a los espíritus del aire. Lo que hoy llamamos psicofonía se atribuía en aquella época a piedras encantadas que vibraban a ciertas frecuencias. Un ejemplo curioso es el sello de Alarión, una piedra azulada mencionada en un grimorio catalán medieval, que supuestamente emitía sonidos al acercarse a ciertas palabras escritas. Los historiadores aún debaten si estas piedras sonoras eran reales o meras alegorías de métodos de escucha rudimentarios utilizados por espías y alquimistas. Lo que nadie discute es que a Salomón, real o legendario, se le atribuye la invención de muchas cosas inexplicables, incluyendo un lenguaje invisible que se hablaba entre mundos. Te sientas en el suelo frío, apoyado en la pared, y relees con calma un pasaje del pergamino. Hay una sección que menciona las claves de la reflexión y enumera sonidos asociados con letras antiguas. Parece un código fonético. Cuando dices una de las frases en voz alta, Shiliv, Dam, Abarel, no ocurre nada, pero al segundo intento, con una entonación más firme, una piedra en la pared se mueve, revelando un compartimento. Dentro, una flauta pequeña, sencilla, hecha de algún tipo de hueso o cerámica muy antigua, y junto a ella, un trozo de tela enrollado con un mapa rudimentario. Jerusalén está allí, por supuesto, pero hay un punto marcado que no corresponde a ningún barrio conocido. Está al norte de la ciudad vieja, en una zona que no aparece en ningún mapa turístico. Tocas la flauta, con vacilación, pero con curiosidad, y el sonido que sale es extraño, no hace eco, al contrario, parece absorbido por las paredes, como si algo te escuchara.
De repente la vibración del cilindro plateado se detiene, y el silencio es absoluto. Uno de esos silencios que no son solo la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que aún no se ha atrevido a manifestarse. Respiras hondo. Recuerdas esa frase. La clave no es metal, es sonido. Todo está conectado. La vibración del cilindro, los símbolos sonoros, el reflejo invisible. Uno empieza a preguntarse, ¿qué ocultó exactamente Solomon? ¿Y por qué alguien se tomaría tantas molestias para proteger un secreto acústico? Quizás porque el sonido, a diferencia del metal, lo atraviesa todo. Paredes, épocas, personas. Quizás porque lo que oímos, incluso sin comprenderlo, nos transforma por dentro. Guardas la flauta, el mapa y el pergamino. Te sumerges de nuevo en el mundo de turistas y guías bilingües, intentando actuar con naturalidad. Pero ya sabes, de ahora en adelante, lo que oigas podría no ser solo tu imaginación, y eso lo cambia todo. El mapa que solo aparece al anochecer. Llegas a Jerusalén con un mapa que solo existe bajo una condición muy específica: luz oblicua al anochecer, proveniente del oeste. Es un requisito que haría que cualquier urbanista se arrancara los pelos, pero lo sigues al pie de la letra. Al fin y al cabo, ya has descubierto que esta aventura no se trata de comodidad. El punto marcado en el mapa se encuentra en una zona poco visitada al norte del casco antiguo, donde las calles parecen dibujadas por alguien que nunca ha visto un gobernante. Te encuentras rodeado de altos muros, tranquilos patios y alguna que otra tienda de antigüedades que solo abre cuando al dueño le apetece. Algo que, al parecer, no ha sucedido desde 1987. Esperas a que el sol empiece a ponerse. El mapa está sobre una roca irregular, y al tocarlo la luz dorada, algo empieza a suceder. Aparecen líneas antes invisibles, como tinta mágica activada por un hechizo fotosensible. Poco a poco, lo que era un simple diagrama se convierte en un laberinto lleno de marcas, coordenadas y frases. Una de ellas destaca, en hebreo antiguo: el reflejo no se almacena en el cristal, sino en el olvido. La frase parece sacada de un anuncio filosófico de perfumes, pero pronto te das cuenta. Esta es una de las muchas piezas que conforman el rompecabezas. El lugar que se muestra en el mapa es un pequeño jardín amurallado, enclavado entre dos edificios abandonados. Pero algo anda mal. El jardín no debería estar allí, incluso con todas las vistas aéreas, los mapas modernos y las imágenes satelitales. Nada indica que esta zona esté vacía. Los historiadores aún debaten si esta parte de Jerusalén sufrió cambios no documentados entre los siglos IV y XII. Algunos afirman que las órdenes religiosas borraron deliberadamente un edificio de los registros. Otros creen que se trató de un error cartográfico que nadie se molestó en corregir. Sin embargo, usted no está tan seguro de que se trate de errores aleatorios. En el centro del jardín hay una estructura circular de piedra, similar a una fuente seca. Al acercarte ves grabados en los bordes. Son idénticos a los símbolos del pergamino. Y en el centro de la fuente hay una losa oscura. Colocas el cilindro sobre ella, como por instinto. No ocurre nada. Pero entonces, la flauta. La sacas de tu mochila, dudas y tocas. La melodía es breve, vacilante. No eres músico, solo alguien que intenta seguir las instrucciones más esotéricas que jamás hayas recibido. El sonido resuena casi líquido, flotando sobre las piedras del suelo hasta que se desliza bajo la losa. Se oye un clic sordo. La piedra gira ligeramente, revelando una escalera que desciende hacia la oscuridad. El aire que sale es fresco y húmedo, como si el lugar respirara. Curiosidad excéntrica. Algunos manuscritos coptos hablan de lugares que exhalan, donde Salomón habría encerrado no demonios, sino ideas, conceptos demasiado peligrosos para el mundo. Lugares donde el pensamiento se materializaba, y el tiempo. A veces se olvidaba de correr. Desciendes con cautela. El espacio de abajo parece más una cámara que un túnel, pequeño, circular, con paredes cubiertas de espejos enmarcados,
todos viejos y opacos. Algunos tienen grietas, otros parecen distorsionar lo que reflejan, pero lo más curioso es que no te ves reflejado en ninguno de ellos. Es como si cada espejo tuviera su propia memoria. Uno muestra un paisaje desértico con un palacio que ya no existe. Otro muestra a un anciano con un anillo de oro hablando con alguien fuera del marco. En uno de los espejos, se ve el jardín de arriba, pero no el que vemos hoy, como debió ser hace siglos, lleno de flores y con agua fluyendo de una fuente. Tocas a una de ellas. La imagen cambia. Ahora es el rostro de una mujer. Nunca la habías visto, pero sientes que te reconoce. Su expresión es ambigua, entre advertencia y despedida. Hay una inscripción en la pared, escrita en una incómoda mezcla de griego y hebreo. Ver el reflejo es aceptar la ausencia de uno mismo. Retrocedes. El silencio es denso como el aire, y algo en tu interior empieza a comprender. El espejo de Salomón quizá no sea un solo objeto, sino un mecanismo, un portal de percepción, un espacio donde el reflejo no muestra la apariencia, sino la ausencia. No quién eres, sino todo lo que has dejado de ser. Sales de la cámara como si despertaras de un sueño extraño. El sol se ha puesto. El mapa en tu mano no es más que un pálido trozo de papel. Pero ahora tienes una nueva pista, el símbolo del anillo. Y un nombre, grabado en la esquina de un espejo, Bazar al-Sahab, Estambul. La ciudad de los puentes, los mercados y, por lo visto, los anillos que hablan al viento. El anillo que habla con el viento Estambul te da la bienvenida, con el sonido de bocinas impacientes, gatos confiados, y ese inconfundible aroma a especias mezclado con aire salado y viejas promesas. Llegas con la mochila a la espalda, el mapa casi inservible, y la flauta envuelta en un paño entre libros que nunca terminarás de leer. Aún así, es el anillo lo que está en el centro de tu mente. Bazar al-Sahab. Lo encuentras después de 3 cafeterías turcas, 2 direcciones equivocadas y una señora que insiste en que tienes ojos de alguien que escucha demasiado. El bazar no es el famoso Gran Bazar, el de las fotos turísticas. Este es más pequeño, menos iluminado, más tranquilo. Las tiendas son como guaridas de dragones retirados, guardando cosas viejas con ese polvo que cuenta historias en lenguas muertas. La tienda que buscas no tiene nombre, solo un símbolo pintado sobre la entrada. Una estrella de 6 puntas con líneas onduladas. Entras. El aire es denso, con el olor a metal y madera envejecidos que han visto caer imperios. Tras un mostrador cubierto de cadenas, colgantes y reliquias inidentificables, hay un hombre con una voz más baja que el silencio. Te observa como si ya supiera que vienes. Preguntas por el anillo. No responde de inmediato. Simplemente desliza una caja de madera hacia ti. Dentro, envuelta en una tela negra, hay un anillo de latón, sin piedras ni adornos extravagantes, pero al sostenerla se calienta ligeramente. Y entonces susurra. Es un susurro sin lenguaje. O quizá los tenga todos. El sonido se cuela en tu mente como un pensamiento olvidado que regresa sin invitación. Cierras los ojos. Una frase emerge, clara. El reflejo no es forma. Es un eco de lo silencioso. Casi se te cae el anillo. Pero ahora lo sientes como parte de tu piel. ¿Una curiosidad curiosa? Objetos similares se registran en textos místicos, islámicos y cabalísticos. Se les llamaba Mushaf Natik, o artefactos parlantes. Se creía que ciertos objetos, al ser tocados por ciertas personas, reproducían conocimientos olvidados o advertencias. Un anillo que hablaba con el viento se menciona en una versión desconocida del Testamento de Salomón, donde se decía que el rey había aprisionado voces de épocas futuras en círculos dorados. ¿Una metáfora? Quizás. Los historiadores aún debaten si este tipo de relatos son literales o simplemente una expresión de prácticas rituales que involucran sonido, como los sícaros sufíes o la tradición de los himnos judíos secretos.
Lo que nadie explica es cómo estos objetos siguen apareciendo, en bazares, subastas o en manos de personas como tú. Le preguntas al comerciante de dónde viene el anillo. Él simplemente responde, lo dejó alguien que no quería olvidarlo. Entiendes más de lo que quisieras. El timbre vibra de nuevo, y otra frase resuena en tu mente, clara como una campana que rompe el silencio. Los gemelos custodian la última puerta. Repites esto en voz alta. El hombre tras el mostrador asiente levemente, como si validara un código. Luego señala un viejo mapa colgado en la pared. Una línea dibujada con tinta descolorida cruza el desierto de Judea y termina en una marca con 2 pilares dibujados junto a ella. Sin pie de foto, sin nombre. Tocas la línea con el dedo. El anillo vibra con fuerza. Es como si hubiera decidido el siguiente paso para ti. Sales del bazar con el anillo en el dedo, oculto por una venda improvisada. Mientras caminas por las calles, el viento sopla entre los minaretes y callejones, y oyes, o crees oír, más palabras susurradas. No tienen sentido, o quizás sí, pero no hasta más tarde. Lo que sí sabes es que ahora hay una nueva urgencia. Como si el secreto te estuviera usando tanto como tú a él. Intentas desestimar el pensamiento, pero el anillo vibra, como si riera. Y entonces viene esa idea incómoda, sutilmente plantada en la base del cráneo. ¿Qué hubiera pasado si Salomón no hubiera guardado un secreto? ¿Y si hubiera dejado una advertencia? Cuando los gemelos guardan silencio, el desierto de Judea no es un lugar que grite. Susurra. Y esos susurros son exactamente lo que empiezas a oír mientras caminas con dificultad sobre las rocas calientes, cada vez más lejos de cualquier wifi, café o una definición clara de civilización. El anillo vibra con cada curva del polvoriento sendero, como si se impacientara con tu velocidad humana. Sigues el contorno del mapa del bazar, ahora guardado más por costumbre que por necesidad. Todo en tu interior ya conoce el camino. Al final de un barranco entre 2 colinas que se han mirado en silencio durante milenios, las ves. Los gemelos. No son personas, son columnas. 2 torres de piedra con inscripciones talladas en espiral, como serpientes grabadas en silencio. Carecen de función estructural, no sostienen nada, simplemente están ahí, como centinelas, o como los ojos inmóviles de un secreto que no quiere ser mirado de nuevo. Te acercas lentamente. Aquí no sopla el viento. Hasta el tiempo parece vacilar. En el centro, entre las columnas, hay una depresión en el suelo, como una cicatriz. Y allí, semienterrado en la arena, un pedestal. En él, un hueco circular, con muescas familiares, como si estuviera esperando algo. Te quitas el anillo del dedo, dudas un momento, y luego lo colocas en el centro de la cavidad. Un chasquido agudo llena el silencio y, por primera vez, oyes música. No melodías, sino capas de sonido superpuestas como velos, campanas lejanas, cantos, y algo que suena como tu propia voz, diciendo palabras que no recuerdas haber dicho. El suelo tiembla suavemente. Las columnas emiten un sonido bajo, casi imperceptible, y entre ellas aparece una abertura. No una puerta, sino un campo de energía, como un espejismo que invita y amenaza al mismo tiempo. Entras tú. El espacio interior es más grande de lo que sugería el exterior. Un salón abovedado, tallado directamente en la roca, cubierto de espejos. Pero no como los anteriores. Estos son líquidos. No reflejan imágenes, sino recuerdos. Ves destellos de tu infancia. Un día que olvidaste a propósito. Una mirada que preferirías no recordar. Y por un instante, un reflejo de Salomón o de alguien que finge ser él. No como un rey, sino como un hombre cansado, mirándose a sí mismo con la expresión de quien comprende que ha estado ocultando algo durante tanto tiempo, que ya no sabe si revelarlo. Dato curioso. En 1922, unos arqueólogos excavaron una formación similar cerca de Masada.
2 columnas aisladas con marcas antiguas y un espacio circular entre ellas. En aquel momento, no le dieron mucha importancia. El informe solo menciona una estructura ritual incompleta. Nadie quiso investigar más. Quizás por falta de fondos, quizás por instinto. Los historiadores aún debaten si estas estructuras tenían una función simbólica, astronómica o mística. Ninguna teoría se sostiene a largo plazo, porque nadie quiere pasar demasiado tiempo frente a algo que no mira hacia atrás. Ahora estás de pie en el centro de la habitación. En el suelo hay una última inscripción. Si el espejo te muestra algo, huye. Si no muestra nada, quédate. Te ríes nerviosamente. Una de esas risas que surgen cuando tu cerebro no sabe si está viviendo un mito o simplemente deshidratado. Al fondo de la sala hay un espejo más grande que los demás. No brilla. Parece opaco, como una pantalla apagada. Te acercas. El anillo del pedestal empieza a vibrar con fuerza, pero no se mueve. La vibración ya está dentro de ti. Como si el anillo, aunque esté lejos, hubiera dejado una copia sonora en tus huesos. Tocas el espejo, y no pasa nada. Nada, absolutamente nada. Y ahí reside el secreto. El reflejo esperado no es tu rostro. Es el vacío. El silencio que muestra es lo que te niegas a ver. No es la ausencia de una imagen. Es la presencia de aquello que has elegido olvidar. Traumas, sueños abandonados, palabras que no dijiste cuando debiste, verdades que temes admitir incluso ante ti mismo. El espejo de Salomón, al parecer, no muestra el mundo. Te muestra a ti, cuando no estás listo para verte a ti mismo. Y quizá por eso lo ocultaron también. Retrocedes. Las columnas vuelven a estar en silencio. El viento ha vuelto a soplar. El anillo exterior ya no vibra. Te sientas entre los gemelos, bajo el cielo que comienza a cambiar de color. Y empiezas a entender. El espejo que no te refleja, regresas por el sendero como quien regresa de un viaje sin recuerdos. Pero sabes, y sientes, que algo dentro de ti no ha regresado. No exactamente. El silencio entre los gemelos aún resuena en tu cabeza como un sonido que no desaparece. El espejo, el no reflejo, la ausencia absoluta de imagen, no era magia, no en el sentido tradicional. Era un lenguaje más antiguo que cualquier otro. Una forma de revelar sin mostrar, como esas personas que dicen más en silencio que en horas de conversación. Aún sientes el peso de ese momento. El momento en que esperabas verte a ti mismo, y no viste nada. Nada más que todo lo que habías evitado ser. Caminas por un camino de tierra, con la mochila a la espalda, y aún te hormiguean los dedos por la vibración del anillo, aunque lo hayas dejado atrás. El mapa ya no importa. El pergamino tampoco. Todo está grabado ahora en otra superficie, en la memoria de tu atención. Y luego, sin mucha ceremonia, encuentras una casa. No está en el mapa. No debería estar ahí. Pero ahí está. Pequeño, sencillo, con una pared encalada que empieza a desteñirse con el sol. Una puerta entreabierta. Un sonido que viene del interior. Una voz. Baja. Familiar. La suya. Entras despacio. Dentro, un espejo. El mismo espejo. O quizá otro. Ya no importa. Pero ahora muestra algo. No eres exactamente tú. Es algo intermedio entre lo que eres y lo que podrías haber sido. Algo entre el miedo y la esperanza. El reflejo parpadea, no literalmente, sino emocionalmente, como un recuerdo vivo que se refresca ante tus ojos. Y luego, una última inscripción aparece grabada en la base del marco. Todo espejo refleja, pero solo los verdaderos devuelven silencio. No lo entiendes todo, pero entiendes lo suficiente. El secreto de Salomón nunca fue un objeto, ni un artefacto. Fue un mecanismo, una forma de obligar a la mente a mirarse a sí misma sin filtros, sin excusas, sin narrativas heroicas. ¿Un final extraño? En la tradición etíope, Salomón no murió como rey.
sino como un vagabundo anónimo, con un espejo sin reflejo, visitando tribus para contar historias que parecían fábulas, hasta que la gente se vio reflejada en ellas. Se cree que solo dejó de hacerlo cuando ya nadie lo escuchaba, porque escuchar siempre es más peligroso que ver. Los historiadores aún debaten si este Salomón errante es el mismo rey que aparece en los textos canónicos, o si es un símbolo, un eco de alguien que una vez fue muchas cosas. Y quizás aún lo sea. Te miras al espejo una vez más. No hay una respuesta definitiva, pero hay algo que se acerca a ella. La aceptación de que ciertas preguntas no quieren respuesta. Solo quieren ser vividas. Sales de casa sin llevarte nada. Ni el espejo, ni el mapa, ni el anillo. Dejas todo donde lo encontraste, o donde te encontró. El camino continúa. Y, curiosamente, te sientes más ligero. Porque a veces el mayor secreto es descubrir que no existe. Solo la verdad que tú mismo enterraste. Caminas bajo un cielo de suaves tonos, entre lilas y grises, mientras el desierto se enfría como un cuerpo cansado preparándose para dormir. Los últimos rayos de sol rozan las piedras como dedos que te despiden con cariño. Todo se calma. Incluso el viento, ahora convertido en brisa, parece suspirar a tu alrededor. Te sientas en una tranquila colina. El suelo bajo tus pies es firme pero acogedor, como si dijeras, ya está todo bien. En tu mente los símbolos se disuelven, el anillo se silencia, el espejo se desvanece. Pero lo que queda no es vacío, es espacio. Espacio para el silencio, para el descanso, para no tener que resolver nada. La oscuridad no llega deprisa, llega suavemente, como una manta que cubre el mundo con movimientos lentos. Cierras los ojos. No para dormir, todavía no. Solo para respirar mejor, para sentir que tu cuerpo recuerda que está vivo y completo, incluso después de todo. Un sonido lejano, quizá el susurro de un árbol invisible o la suave risa de un recuerdo, arrulla el momento. Las preguntas que una vez te quemaron ahora simplemente flotan. No tienes que responderlas. Simplemente déjalas flotar, como polvo dorado en el aire. Y entonces, en la frontera entre la vigilia y el sueño, sonríes. Porque si hay un secreto que vale la pena guardar, quizás sea este. No tienes que verlo para creerlo. Solo tienes que sentir que algo, en el fondo, se ha calmado.